Dale a me gusta a este video para mostrar tu apoyo a la protagonista, Sofía, y sus hijos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ni una sola de nuestras historias. Y ahora, prepárate para un relato que te dejará sin aliento. Un grito en el silencio. El aire en la sala de audiencias era tan denso como el perfume de la riqueza añeja y la pena reciente. Una fragancia asfixiante que Camila Valdés llevaba como una segunda piel. Ella era la viuda, la vencedora, a punto de heredar el vasto imperio que su difunto esposo, Alejandro, había construido. Pero mientras el notario se aclaraba la garganta para leer el testamento final, las pesadas puertas de roble se abrieron de par en par. Una mujer se detuvo en el umbral, con el rostro pálido pero resuelto, sosteniendo las manos de dos pequeños. Era Sofía Reyes, la primera esposa, la abandonada. Y en ese instante, el mundo perfectamente construido de Camila comenzó a resquebrajarse. El aviso de desahucio pesaba más que la simple hoja de papel. Para Sofía era la encarnación física del fracaso. Cada palabra escrita un juicio sobre su incapacidad para evitar que su mundo se desmoronara. El membrete oficial, con su fuente austera e impersonal, parecía burlarse de los dibujos vibrantes de soles y flores, hechos con cera, que sus mellizos de 6 años, Mateo y Lucía, habían pegado en el frigorífico. Su piso sin ascensor, en un desgastado edificio de la posguerra en Malasaña, Madrid, era un mundo aparte de la finca de 7 habitaciones bañada por el sol en la finca que una vez había llamado hogar. Esa vida, una vida de galas benéficas, muebles a medida y el sutil y constante olor de la costosa colonia de Alejandro, se sentía como una película que había visto, protagonizada por otra persona. Los últimos 5 años habían sido una lección brutal de humildad, un lento y agotador descenso de la abundancia a la escasez. Su trabajo de diseñadora gráfica freelance, que antes era una pasión, se había convertido en una lucha desesperada por conseguir contratos. Trabajaba hasta altas horas de la noche, mucho después de que los mellizos se durmieran. El resplandor de su monitor pintando su rostro en tonos de azul, mientras se esforzaba por cumplir plazos para clientes que pagaban tarde, si es que pagaban. El sueño era un lujo, y la ansiedad persistente en el fondo de su estómago era una compañera constante. «Mamá, Mateo no quiere compartir el rotulador rojo», dijo Lucía, sacando a Sofía de su espiral. Lucía, con los ojos decididos de su padre y su propio espíritu fogoso, se plantó con las manos en las caderas, una guerrera en miniatura, defendiendo su integridad artística. Mateo, más callado y observador, agarraba el rotulador contra su pecho, con una expresión de solemne deber. «Mateo, cariño, deja que tu hermana lo use. Hay otros colores», dijo Sofía, con la voz más suave de lo que se sentía. Él miró del rotulador a su madre, con el ceño fruncido. «Pero la casa necesita una puerta roja, como la del libro, La casa feliz». A Sofía se le cortó la respiración. Una casa feliz con una puerta roja. Era tan simple, tan puro. Todo lo que podía ofrecer era este espacio estrecho, con su pintura descascarada y su radiador que traqueteaba. Se arrodilló, forzando una sonrisa. «Está bien, termina la puerta. Y luego Lucía usa el rojo para el tejado». «¿Trato hecho?» Mateo asintió, satisfecho. Era en estos momentos cuando el peso de todo amenazaba con aplastarla. Sus hijos eran hermosos, inteligentes y felizmente inconscientes del precipicio financiero en el que vivían. No conocían a su padre, no de verdad. Para ellos, era una fotografía en la mesita de noche de Sofía,
Un hombre sonriente y apuesto de una historia que no podían entender del todo. No sabían que él pagaba una miseria en manutención, una cantidad que su ejército de abogados había negociado hasta convertirla en un insulto, citando sus nuevas obligaciones. Su nueva obligación se llamaba Camila Herrera, un modelo más joven y elegante que había aparecido como la asistente ejecutiva de Alejandro y, en un año, se había convertido en su amante. Luego, en su prometida. El mes después de que el divorcio se finalizara, Sofía había visto las fotos en internet. Camila, cubierta de joyas de la fortuna Valdés, aferrada al brazo de Alejandro en yates y alfombras rojas. Ella era todo lo que Sofía no era. Pulida, implacable y sin la carga de un pasado que él estaba desesperado por borrar. El fuerte zumbido del interfono la sobresaltó. No esperaba a nadie. Frunciendo el ceño, apretó el botón. ¿Sí? Un paquete para la señora Reyes de parte de Torres, S.A. El nombre del bufete de abogados le produjo un escalofrío. Era el bufete de Alejandro, el que había desmantelado su vida con precisión quirúrgica. Permitió el acceso al mensajero, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El paquete era un simple sobre de papel grueso. Dentro, un solo documento doblado, impreso en papel de color crema. No era una demanda, era una especie de citación. Estimada señora Reyes, lamentamos informarle del fallecimiento del señor Alejandro Valdés, el 14 de octubre. Según las instrucciones del difunto, se le solicita por la presente que asista a la lectura de su último testamento. La visión de Sofía se oscureció. Alejandro había muerto. El hombre que había sido el centro de su universo. El hombre que lo había hecho añicos, se había ido. Se desplomó en su desgastado sofá, la carta temblándole en la mano. Un ataque al corazón, decía. Repentino. Solo tenía 48 años. Sintió un extraño vacío. Aún no era dolor. Esa fuente se había secado hace años. Era la conmoción de un final permanente. No habría más cheques de manutención tardíos, ni más llamadas de teléfono torpes, ni más una leve y persistente esperanza de que algún día él quisiera conocer a sus hijos. La carta solicitaba su presencia. ¿Por qué? Había pasado 5 años fingiendo que ella y los mellizos no existían. Había construido una nueva vida sobre las cenizas de la anterior. Asistir significaría enfrentarse a ella. Camila significaría regresar a un mundo que la había expulsado violentamente. Su orgullo le gritaba que tirara la carta, que se protegiera a sí misma y a sus hijos de la inevitable humillación. Pero luego miró el aviso de desahucio que aún sostenía en la otra mano. Miró a sus hijos, coloreando felizmente una casa de ensueño con una puerta de un rojo brillante. Eran hijos de Alejandro. Su sangre corría por sus venas, lo hubiera reconocido él o no. Ya no se trataba del orgullo. Se trataba de la supervivencia. Se trataba de ellos. Tomó una respiración profunda y temblorosa, un destello de acero olvidado encendiéndose dentro de ella. Había sido un fantasma en la nueva vida de Alejandro durante 5 años. Tal vez era hora de volver a atormentarlo. El juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid era una caverna de caoba y respetuoso silencio. La luz del sol se abría camino a través de las altas ventanas arqueadas, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire solemne. Era una sala diseñada para empequeñecer a las personas en su interior, para recordarles el poder duradero de la ley y el legado sobre la naturaleza fugaz de la emoción humana. Camila Valdés se sentía perfectamente en casa. Se sentó en la primera fila, un estudio de pena curada. Su vestido negro de diseñador estaba impecablemente hecho a medida. Su collar de perlas de una sola hebra
era un susurro de elegancia clásica contra su piel. Un delicado tocado de red negra descansaba sobre su cabello rubio, perfectamente peinado. Se secó un ojo seco con un pañuelo de seda, una actuación para el beneficio del puñado de asistentes. Carlos, el hermano de Alejandro, algunos miembros de la junta directiva de Valdés Industrias y algunos primos lejanos que se habían materializado al olor del dinero. Para ella, esto no era una tragedia, era una coronación, la transferencia final y oficial de poder. Ella había ganado. Había soportado los estados de ánimo de Alejandro, sus secretos, sus ocasionales menciones nostálgicas de los primeros días antes de ella. Había interpretado el papel de la esposa devota, la anfitriona deslumbrante, la pareja de apoyo. Y ahora su recompensa era merecida. Se convertiría en la única heredera de la fortuna de los Valdés, la reina del imperio, que ella le había ayudado a sanear y expandir. Su mirada recorrió a los demás. Carlos, el hermano mayor de Alejandro, estaba sentado 2 asientos más allá, con el rostro como una máscara de resentimiento. Carlos tenía el pedigrí, pero no el instinto asesino. Manejaba el antiguo y estancado fondo fiduciario de la familia, mientras Alejandro había construido un imperio de logística multimillonario de la nada. Carlos siempre había visto el matrimonio de Alejandro con Sofía, una chica con beca y sin conexiones, como una traición de clase, y su posterior matrimonio con Camila como un asunto ostentoso e indigno. Era una reliquia, y Camila lo desestimó con un mental movimiento de muñeca. Eduardo Torres, el abogado de toda la vida de Alejandro y el albacea del testamento, se puso de pie en el podio. Era un hombre que parecía estar hecho del mismo cuero y madera, envejecidos que la sala del tribunal, severo, impasible. Su rostro, una red de líneas profundas que hablaban de décadas de absorber los secretos de los ricos. Estamos reunidos hoy aquí para ejecutar el último testamento del señor Alejandro Valdés, comenzó Torres, con su voz como un seco crujido de papel. Empezaré con los legados preliminares. Camila enderezó la espalda, adoptando una mirada de paciencia. Esta era la parte aburrida. 100,000 para su antiguo colegio, una donación al Museo Nacional del Prado, un reloj Patek Philippe antiguo para Carlos. Trivialidades, migajas arrojadas de la mesa de un rey. A mi hermano, Carlos Valdés, le lego mi colección de relojes antiguos y la suma de 1,000,000 de euros, leyó Torres. La mandíbula de Carlos se tensó. 1,000,000 de euros. Era una fortuna para la mayoría, pero en su mundo era un insulto, una propina. Era Alejandro, incluso en la muerte, recordándole a su hermano su lugar. Camila se permitió una muy leve sonrisa de suficiencia. Torres continuó, su voz un monótono zumbido mientras enumeraba activos menores y regalos a empleados leales. La mente de Camila divagó. Ya estaba redecorando la finca de la finca en su cabeza, arrancando los últimos vestigios del acogedor gusto rústico de Sofía y reemplazándolo con líneas limpias, cristal y mármol italiano. Imaginó los titulares. Camila Valdés, una nueva era de liderazgo en Valdés Industrias. La junta ya se mostraba deferente con ella. Con las acciones de control de Alejandro, su autoridad sería absoluta. Ya había contactado a un agente inmobiliario para poner en venta la casa de la playa de Marbella. Tenía demasiados recuerdos de los primeros y sórdidos días de su aventura con Alejandro. Quería un nuevo comienzo, una página en blanco, pagada por un hombre muerto. Un ligero movimiento en la parte trasera de la sala rompió su ensueño. Miró por encima del hombro, irritada por la interrupción.
Sus labios perfectamente pintados se abrieron ligeramente. La sala, que había estado inmóvil, ahora se agitaba con susurros. De pie en la puerta, con su silueta contra la brillante luz del pasillo, había una mujer. Estaba más delgada de lo que Camila recordaba. Sus ropas eran sencillas, casi raídas, un abrigo oscuro y gastado sobre un vestido liso. Su rostro estaba pálido, su cabello oscuro, recogido en un simple moño. Pero era ella, Sofía Reyes, y no estaba sola. Agarrados a cada una de sus manos había dos pequeños, un niño y una niña, sus ojos grandes y curiosos observando la intimidante sala. Se parecían a Alejandro. El mismo cabello oscuro, el mismo ceño serio. Era como ver fantasmas en miniatura del hombre, que todos estaban allí para enterrar. A Camila se le heló la sangre. La compostura cuidadosamente construida, que había mantenido toda la mañana, se resquebrajó. Un sonido bajo y gutural escapó de su garganta, una mezcla de incredulidad y rabia. «¿Qué está haciendo ella aquí?», siseó, su voz lo suficientemente alta como para cortar los murmullos. Eduardo Torres levantó la vista del testamento. Su mirada se encontró con la de Sofía por encima de sus gafas de lectura. Por primera vez en el día, su máscara impasible parpadeó, revelando algo parecido a la lástima, o tal vez la anticipación. El juez, un hombre venerable con una melena de cabello blanco, miró hacia abajo desde su estrado. «Señor Torres, ¿tenemos una invitada inesperada?». Torres se aclaró la garganta, con los ojos todavía fijos en Sofía. «Todo lo contrario, su señoría», dijo, su voz ahora con un nuevo y significativo peso. «La señora Reyes no es inesperada. Está aquí a petición escrita explícita del fallecido». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire electrificado. «Y según mi documentación, ella es una beneficiaria principal». En el momento en que Eduardo Torres pronunció las palabras beneficiaria principal, una onda de choque atravesó la sala de audiencias. Los susurros se convirtieron en jadeos audibles. Carlos Valdés se sentó de golpe. Su rostro una cómica mezcla de confusión y creciente indignación. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas desconcertadas, pero todas sus reacciones eran pálidas imitaciones de la tempestad que se gestaba en Camila Valdés. «Eso es imposible», espetó ella, con la voz aguda y quebradiza. Se puso de pie, una elegante columna negra de pura furia. «Ella no tiene ningún derecho. El acuerdo de divorcio fue blindado. Ella renunció a todo. Esto es un error, un truco patético y desesperado». Sofía se encogió, atrayendo a Mateo y Lucía más cerca de ella, sus pequeñas manos apretadas en las suyas. Había esperado hostilidad, pero el odio crudo y venenoso que irradiaba Camila era una fuerza física. Por una fracción de segundo, quiso darse la vuelta y huir, volver a la vida anónima de su pequeño mundo. Pero el peso de las manos de sus hijos la ancló. Se encontró con la mirada de Camila, su propio miedo solidificándose en una tranquila y férrea resolución. No se dejaría intimidar. Ya no. «Señora Valdés, por favor, siéntese», ordenó el juez, su voz tranquila pero teñida de una autoridad que no admitía discusión. «Señor Torres, proceda. La corte escuchará el contenido del testamento tal como está escrito». Camila permaneció de pie por un momento desafiante, con el pecho agitado. Su abogado, un hombre de aspecto nervioso con un traje una talla demasiado grande, tiró suavemente de su manga. Con una última mirada asesina a Sofía, se hundió de nuevo en su asiento, su cuerpo rígido de indignación. Sofía dio un paso tentativo hacia adelante, luego otro.
guiando a sus hijos por el pasillo central. El suelo pulido parecía extenderse por kilómetros. Todos los ojos estaban sobre ella, y podía sentir su juicio, sus preguntas. ¿Quién es ella? ¿La exesposa? ¿La que él dejó? ¿Por qué está aquí? Eligió un banco vacío en la parte de atrás, sentando a los mellizos a cada lado de ella, una pared protectora contra las miradas hostiles. Les susurró que se quedaran callados, que miraran los libros de dibujos que había metido en su bolso de gran tamaño. Mateo, su niño serio, inmediatamente abrió uno, pero la mirada de Lucía seguía moviéndose hacia la mujer de negro en el frente. Eduardo Torres se ajustó las gafas. El leve crujido del testamento era el único sonido en el tenso silencio. Como decía, continuó, su voz resonando con una nueva solemnidad. Ahora procederemos a la disposición de los activos principales del patrimonio de los Valdés. Tomó una respiración deliberada. Primero, con respecto a la propiedad en la finca, comúnmente conocida como la residencia principal. Camila se relajó visiblemente, una complacencia de suficiencia volviendo a sus facciones. Esto era: las propiedades primero, luego la cartera de acciones, luego los activos líquidos, todo viniendo a ella. Luego dicha propiedad, junto con su contenido y un fideicomiso de mantenimiento de 5 millones de euros, a mi leal amigo y consejero legal, Eduardo Torres. Esta vez el jadeo vino de la propia Camila. ¿Qué? Torres no levantó la vista. Su expresión era indescifrable. Estoy instruido a declarar, leyó, que el señor Valdés sintió que era inapropiado que se hicieran nuevos recuerdos en un lugar que guardaba tantos de los viejos. Me ha confiado la venta de la propiedad, con las ganancias destinadas a ser donadas a la Fundación Española del Corazón Infantil. El rostro de Camila estaba lívido. La casa de la finca era su lugar. Fue allí donde él le propuso matrimonio. Ahora se la estaban dando a su abogado como una tarea caritativa. Era una bofetada póstuma. A continuación, dijo Torres, pasando una página, con respecto a mi colección de arte, actualmente valorada en aproximadamente 40 millones de euros, Camila se inclinó hacia adelante, desesperada por recuperar algo de terreno. Ella había supervisado personalmente la adquisición de varias piezas clave. Es mi deseo que toda la colección sea donada al Museo Nacional del Prado, para ser exhibida con una placa que diga, de la colección de Alejandro y Sofía Valdés. La cabeza de Sofía se levantó. Alejandro y Sofía Valdés. Él había borrado su nombre de su vida durante 5 años, y ahora lo estaba tallando en las paredes de un museo. No tenía sentido. Era un gesto cruel y confuso de un hombre que ya no conocía. Camila hizo un sonido ahogado, su mano volando hacia sus perlas. «¡Esto es una broma!». Estaba delirando. No estaba en su sano juicio. «Impugnaré este circo. Señora Valdés, haré que la retiren por desacato si vuelve a hablar fuera de lugar», advirtió el juez, su tono helado. Torres hizo una pausa, permitiendo que el peso de las palabras del juez se asentara. Miró directamente a Camila, un destello de algo, lástima tal vez, o sombría satisfacción, en sus viejos ojos. Luego giró su mirada hacia el fondo de la sala, hacia la mujer con los 2 pequeños. «Y ahora», dijo, bajando la voz, volviéndose más personal, «llegamos a los principales activos del patrimonio. Esto incluye las acciones de control de Valdés Industrias, todas las cuentas bancarias personales, fideicomisos y carteras de inversión, y la propiedad principal en la playa de Marbella. Este era el núcleo del imperio, el trono mismo». Todas las personas en la sala contuvieron la respiración. Camila estaba tan inclinada hacia adelante que casi se salía de su asiento.
sus ojos grandes y desesperados, suplicando al fantasma de su esposo. Los ojos de Torres encontraron los de Sofía. Mantuvo su mirada durante un segundo largo y significativo, antes de mirar hacia la página final. El silencio se estiró, delgado y tenso, hasta que pareció que podría romperse. Justo cuando estaba a punto de hablar, Lucía, que se había cansado de su libro, eligió ese momento para preguntar, en un fuerte y claro susurro que resonó por toda la sala cavernosa. «Mamá, ¿quién es esa señora enfadada? ¿Y por qué todos se ven tan tristes?» La pregunta, tan inocente y penetrante, destrozó los últimos vestigios del decoro del tribunal. Antes de que Sofía pudiera callarla, las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la sala se abrieron una vez más. Esta vez no fue una persona la que entró, sino un oficial de la corte, con aspecto nervioso. Se acercó al estrado y le habló en un tono bajo y urgente al juez. El juez escuchó. Su expresión se volvió más grave con cada palabra. Luego asintió hacia Torres. «Mayor Torres», anunció el juez, con su voz retumbando. «Tomaremos un breve receso. Parece que se acaba de entregar un documento por mensajero desde la caja de seguridad privada del fallecido. Un codicilo del testamento. Lleva la fecha de hoy para su entrega y parece anular el documento que usted tiene en sus manos. Un codicilo». La palabra flotó en el aire, un término legal que aterrizó como una granada en el centro de la sala. Un testamento podía ser planeado, anticipado, incluso impugnado. Pero un codicilo, entregado desde más allá de la tumba, en un día específico, se sentía como una intervención directa y calculada. Era Alejandro Valdés, siempre el maestro estratega, haciendo un último e impredecible movimiento en el tablero. El receso de 10 minutos fue el período más insoportable de la vida de Camila Valdés. Caminaba de un lado a otro en el pasillo como una pantera enjaulada. Su abogado la seguía nerviosamente, ofreciendo murmullos tranquilizadores que ella apartaba como moscas. «¿Qué significa, Pablo? ¿Anular? ¿Cómo puede anular?», exigió, su voz un gruñido bajo y peligroso. «Redactamos ese testamento juntos, línea por línea. Me lo prometió. Me lo prometió. Todo. Camila, un codicilo es una enmienda legalmente vinculante», balbuceó Pablo, sudando a través de su cuello. «Si está debidamente atestiguado y notariado, puede alterar o incluso anular completamente cláusulas anteriores. Aún no sabemos qué dice. No entremos en pánico». «¿No entrar en pánico?», se rió ella, un sonido áspero y feo. «Esa mujer está ahí dentro con sus hijos. Ya está regalando mis casas y mi arte y adjuntando su nombre a ello. Este es un ataque dirigido. Está tratando de humillarme». Mientras tanto, dentro de la sala, Sofía se sentó congelada en el banco. Los mellizos, sintiendo su angustia, se habían quedado en silencio. Mateo puso su pequeña mano en su brazo, con el ceño arrugado por la preocupación. Sofía lo abrazó, hundiendo su rostro en su suave cabello, inhalando el olor familiar y reconfortante de él. Un codicilo. ¿Qué podría decir? ¿Por qué arrastrarla aquí para este espectáculo público? ¿Era una última y cruel broma? ¿Un legado de 1000 euros y una nota que dijera, «Lo siento por todo»? La idea era tan plausible, tan en sintonía con el hombre en el que Alejandro se había convertido, que su estómago se revolvió de pavor. El oficial de la corte volvió a entrar y los llamó de nuevo a sus asientos. El ambiente era aún más cargado que antes. Mientras Camila volvía a su asiento, le lanzó a Sofía una mirada de tal desprecio puro y sin adulterar, que Sofía se encogió físicamente. El juez se instaló detrás de su estrado, Eduardo Torres en el podio a su lado.
Torres ahora sostenía una sola hoja de papel, distinta del grueso testamento que había estado leyendo antes. Su rostro era indescifrable, pero sus manos, notó Sofía, no estaban perfectamente firmes. La corte ha vuelto a sesionar, anunció el juez. Señor Torres, leerá el codicilo, fechado el 1 de septiembre, exactamente 6 semanas antes del fallecimiento del señor Valdés. Torres se aclaró la garganta, el sonido antinaturalmente fuerte en el silencio mortal. Comenzó a leer. Este codicilo de mi último testamento debe ser considerado mi declaración de intención final y más sincera, anulando cualquiera y todas las declaraciones previas con respecto a mis activos principales. Hizo una pausa, sus ojos escaneando la página. A la mujer que ha compartido mi nombre durante los últimos 5 años, Camila Valdés, le dejo la suma de 5 millones de euros a ser pagados de mis cuentas personales. Camila se quedó mirando, atónita. 5 millones de euros. Era una suma asombrosa, pero era un pago por despido, no una herencia. Era dinero de bolsillo en el mundo en el que ahora habitaba. Torres continuó, con su voz firme. Esta suma se ofrece con una condición, que desocupe la propiedad de la finca dentro de 30 días y no haga más reclamos, públicos o privados, contra mi patrimonio o mi familia. ¡Su familia!, chilló Camila, saltando de su asiento. Yo soy su familia, eso es todo. Después de todo, después de 5 años de mi vida, Pablo, haz algo. Sin honor a Valdés, esta es su última advertencia, tronó el juez, golpeando su mazo. Contrólese, o la detendré por desacato. Camila se hundió de nuevo, temblando con una furia tan profunda que parecía vibrar el aire a su alrededor. Estaba siendo despedida, borrada, pagada como una amante común. La mirada de Torres, cargada con un peso que Sofía no podía comprender, se levantó de la página y se posó directamente en ella. El resto de mi patrimonio, leyó, su voz bajando como si compartiera un secreto profundo, incluyendo el 51% de las acciones de control de Valdés Industrias, todas las cuentas personales y de inversión, fideicomisos, propiedades y activos no especificados de otra manera, y la escritura de la residencia principal en la finca. La lego en su totalidad a mi primera esposa, Sofía Reyes. El silencio que siguió fue absoluto. Era un vacío, donde el sonido y el aire dejaron de existir. Sofía escuchó las palabras, pero no se conectaron. Eran sonidos abstractos, flotando en el espacio a su alrededor, negándose a formar un pensamiento coherente. Era demasiado absurdo, demasiado imposible. Él la había dejado sin nada, y ahora le estaba dando todo. Luego Torres leyó la última línea devastadora. Lo hago no como un regalo, sino como una deuda largamente atrasada, por la familia que destruí y los hijos a los que fallé. Es mi esperanza que ella pueda proveer para Mateo y Lucía Valdés la vida que yo fui demasiado cobarde para darles. Ellos son mis hijos, mis únicos herederos, y este es su derecho de nacimiento. Mateo y Lucía Valdés. Había usado su apellido, los había reconocido. Y en ese momento, el dique de la compostura de Camila Valdés no solo se rompió, fue aniquilado. Un sonido salió de su garganta, un grito crudo y primitivo de incredulidad, rabia y total traición. Era el sonido de una reina viendo cómo su trono era desmantelado y entregado a una plebeya. Fue el chillido de una vencedora que, en la línea de meta, descubre que la carrera fue una farsa.
Se lanzó hacia adelante, con sus uñas cuidadas extendidas, su rostro distorsionado en una máscara de puro odio. «¡Perra!», le gritó a Sofía. «¡Perra intrigante! Este fue tu plan todo el tiempo. ¡Nunca lo tendrás! ¡Es mío!». Los agentes de la corte se abalanzaron, interceptándola justo cuando llegaba al primer banco. Se revolvió en sus brazos, su elegante vestido desordenado, su tocado cayendo al suelo. La fachada cuidadosamente construida de la viuda afligida había sido arrancada, revelando a la mujer codiciosa y desesperada que había debajo. Sofía, en estado de shock, instintivamente se puso delante de sus hijos, protegiéndolos del espectáculo aterrador. Mateo lloraba en silencio, con el rostro enterrado en su costado. Lucía miraba, con los ojos muy abiertos por un miedo que destrozó el corazón de Sofía. A través del caos, los gritos, el alboroto, la mente de Sofía solo podía concentrarse en dos palabras, repetidas una y otra vez como un mantra, una oración, una maldición. Sus hijos, su derecho de nacimiento. La sala de audiencias se transformó en un caos controlado. Mientras los oficiales físicamente contenían a la chillona y agitada Camila y la escoltaban fuera de la sala, su abogado Pablo se escabulló detrás de ellos, con el rostro una pálida máscara de horror profesional. Los primos lejanos y los miembros de la junta, sintiendo la dramática conclusión de los procedimientos, comenzaron a salir, susurrando entre ellos con la sombría emoción de las personas que acaban de presenciar un desastre espectacular del que no son parte. El juez declaró la lectura concluida. Su mirada se detuvo en Sofía con una expresión de profunda simpatía. «Señora Reyes», dijo, con su voz más suave ahora, «el señor Torres se encargará de la ejecución del patrimonio. Le sugiero que le permita que la guíe». Esto no será simple. Sofía solo pudo asentir, su garganta demasiado tensa para hablar. Todavía estaba protegiendo a sus hijos que temblaban. La violencia del estallido de Camila los había aterrorizado. Pronto la vasta e intimidante sala estuvo vacía, salvo por Sofía, sus mellizos y Eduardo Torres, que lentamente estaba recogiendo sus papeles en el podio. El silencio que dejó a su paso fue más ensordecedor que los gritos de Camila. Se acercó a ellos lentamente, sus pasos resonando en el suelo de mármol. Su semblante severo y leal se había suavizado, reemplazado por una especie de cansada amabilidad. «Sofía», dijo, con su voz suave. No la había llamado así desde los primeros días de su matrimonio con Alejandro. «¿Está usted bien?». Ella lo miró, con los ojos muy abiertos y perdidos. Yo no entiendo, Eduardo. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? Él me odiaba. Me borró». Torres arrastró una silla de una mesa cercana y se sentó, para estar a la altura de sus ojos. Él no la odiaba, Sofía. Estaba avergonzado. Hay una diferencia. Suspiró, un sonido profundo y cansado. Alejandro era un hombre brillante, pero un cobarde moral. Construyó un imperio porque era bueno adquiriendo cosas, en ganar. Vio a Camila como otra adquisición, un símbolo de su éxito. Pero él sabía que era hueco. Al final, todo lo que tenía era una vida que había construido sobre una base podrida. Señaló el codicilo que aún tenía en la mano. «Vino a mi oficina hace unos 2 meses. Acababa de tener un susto de salud, un precursor del ataque al corazón final. Se veía atormentado. Me dijo que había estado teniendo pesadillas, no sobre negocios que salieron mal, sino sobre 2 caritas que solo había visto en fotografías». A Sofía se le cortó la respiración. ¿Alejandro tenía fotos de ellos? Había contratado a un investigador privado hace años, confirmó Torres,
como si le leyera la mente. Tenía archivos llenos de ellas, fotos escolares, tomas cándidas de ellos en el parque. Él lo sabía todo. Solo observaba desde la distancia. Me dijo, rompí lo único que construí que importaba a Eduardo, y fui demasiado orgulloso y demasiado débil para arreglarlo. Esto, Torres golpeó el codicilo, fue su intento de arreglarlo. Una deuda desde la tumba. Una deuda, no un regalo. La elección de la palabra era tan clínica, tan de Alejandro. No podía ofrecer amor, o una disculpa, no de una manera que realmente importara. Así que ofreció lo que él entendía. Dinero. Poder. Una solución. ¿Qué hago ahora?, susurró Sofía, la pregunta englobando 1000 miedos. La casa de la finca. La compañía. La asombrosa e incomprensible cantidad de riqueza que ahora era de alguna manera suya. Por ahora, no hacen nada, aconsejó Torres. Vuelva a casa. Abrace a sus hijos. El patrimonio estará en proceso de legalización por un tiempo, especialmente ahora. Camila lo impugnará. Puede estar segura de eso. Sus abogados alegarán influencia indebida, capacidad disminuida. Lanzarán todo contra la pared para ver qué se pega. ¿Puede ganar?, preguntó Sofía. Una nueva ola de miedo la invadió. No, dijo Torres con absoluta certeza. El codicilo es inexpugnable. Alejandro hizo que 2 psiquiatras separados verificaran su lucidez mental el día que lo firmó. Lo hizo atestiguar por un juez federal. Él conocía a Camila. Sabía exactamente lo que ella haría. Construyó una fortaleza alrededor de este documento. Será feo, Sofía. La prensa se enterará. Su vida está a punto de cambiar de maneras que no puede imaginar, pero al final prevalecerá. Él se aseguró de ello. Se puso de pie, mirando a Mateo y Lucía, que ahora lo miraban con cautelosa curiosidad. Ellos son su legado, dijo. No la compañía, no los edificios con su nombre. Ellos. Sofía miró a sus hijos. Sus hermosos, resistentes y maravillosos hijos. Durante 5 años, ella había sido su todo, su protectora, su proveedora, su mundo. Había luchado por darles una vida de amor, para protegerlos del rechazo del padre que nunca conocieron. Y ahora ese padre había extendido la mano desde la tumba y había lanzado una red dorada sobre ellos, una red que podía protegerlos, pero que también podía enredarlos y cambiarlos para siempre. Había venido aquí esta mañana, una mujer desesperada al borde del desahucio. Ahora era la accionista mayoritaria de una corporación multimillonaria y la dueña de una mansión que nunca quiso volver a ver. El desequilibrio de poder que había definido su relación con Alejandro no solo se había corregido, se había invertido violentamente. Ya no era la víctima, tenía todas las cartas. La idea era aterradora. Era un peso mucho más pesado de lo que el aviso de desahucio había sido. Ayudó a Mateo y Lucía a ponerse de pie, sus pequeñas manos encontrando las suyas una vez más. Mientras salía de la silenciosa sala, dejando atrás el fantasma de Alejandro, sintió un profundo e inquietante cambio dentro de ella. El alivio que esperaba sentir no estaba allí. En su lugar había una sensación fría y lúcida de propósito. Alejandro pensó que su dinero podría ser su redención. Pensó que podría pagar su deuda. Pero Sofía conocía la verdad. La deuda no era solo con ella, era con ellos. Y este no era el final de la historia, era el principio del ajuste de cuentas. Los días siguientes a la lectura del testamento fueron un borrón de dislocación surrealista.
Sofía se sentía como un personaje en una historia que alguien más estaba escribiendo. Su nombre, antes anónimo, estaba de repente en todas partes. La historia era demasiado jugosa para que los periódicos la resistieran. La familia secreta de un multimillonario lo hereda todo, gritaba un titular. La exesposa despreciada conmociona a la corte, decía otro. Imprimieron fotos granuladas de ella corriendo por la calle, con el rostro protegido, los mellizos a cuestas. Desenterraron viejas fotos de sociedad de su vida con Alejandro, yuxtaponiendo a la mujer sonriente y despreocupada en alta costura, con la madre cansada y preocupada en la que se había convertido. Su pequeño apartamento se convirtió en una fortaleza contra un asedio. Los periodistas acampaban afuera, gritando preguntas cada vez que se atrevía a abrir una ventana. El timbre sonaba incesantemente con entregas de flores y cestas de regalo de personas que no conocía. Socios de negocios de Alejandro, organizadores de caridad, parientes lejanos, todos intentando transparentemente ganarse el favor del nuevo poder en Valdés Industrias. Eduardo Torres le había asignado un equipo de seguridad privada, 2 hombres discretos pero imponentes, que ahora eran una presencia permanente en el pasillo fuera de su puerta. También había congelado sus cuentas bancarias y pagado su alquiler por el próximo año, una medida temporal hasta que los primeros fondos del patrimonio pudieran ser liberados. El aviso de desahucio era un fantasma de un recuerdo. Sin embargo, Sofía se sentía más atrapada que nunca. Este pequeño apartamento, una vez su prisión de pobreza, se había transformado en una jaula dorada. El latigazo psicológico fue inmenso. Se despertaba en medio de la noche con un sudor frío, convencida de que todo había sido un sueño bizarro, inducido por el estrés, solo para ver la sombra de un guardia de seguridad bajo su puerta. Durante el día, trataba de mantener una apariencia de normalidad para los niños. Construían castillos de Lego y coloreaban, pero la tensión era ineludible. Lucía seguía preguntando por la señora que gritaba, mientras que Mateo se volvía aún más silencioso, sus grandes ojos oscuros absorbiendo la ansiedad de su madre. El cambio de poder era más palpable en sus conversaciones con Torres. Ahora le hablaba no como a una víctima a la que compadecer, sino como a una clienta a la que aconsejar. La guió a través de la laberíntica estructura de Valdés Industrias, explicando las estructuras de acciones, las responsabilidades de la Junta y los deberes fiduciarios. Los números eran astronómicos, los conceptos ajenos. Era un idioma que ella no hablaba, un mundo del que nunca había querido ser parte. La Junta ha solicitado una reunión de emergencia, le dijo Torres por teléfono una tarde, una semana después de la lectura. Están en pánico. Necesitan saber quién está a cargo. Yo no estoy a cargo, dijo Sofía de inmediato, retorciendo el cable del teléfono entre sus dedos. No sé cómo dirigir un imperio de logística, Eduardo. Yo diseño sitios web para panaderías. Usted es la accionista mayoritaria, Sofía. Eso la convierte en la autoridad máxima, replicó él pacientemente. No tiene que ser la directora general. Alejandro no lo fue, no durante los últimos 10 años, pero usted nombra a la Junta. Usted aprueba la dirección estratégica. El poder es suyo. Necesita decidir qué quiere hacer con él. Esa era la pregunta que la atormentaba. ¿Qué quería? Hace 5 años, la respuesta habría sido simple. Su esposo de vuelta, su familia entera. Ahora eso era imposible. La respuesta práctica e inmediata era la seguridad para sus hijos. Un buen hogar, excelentes escuelas, un futuro libre de la constante preocupación que había plagado sus jóvenes vidas. Pero el legado de Alejandro era mucho más que eso.
Era una dinastía, un imperio, un arma. El primer disparo en la inevitable guerra llegó unos días después. Se presentó una impugnación legal formal en nombre de Camila Valdés. Los documentos enviados por mensajero a su oficina por Torres eran gruesos con acusaciones. Pintaban a Sofía como una cazafortunas manipuladora que había engañado a un hombre mentalmente frágil y atormentado por la culpa. Afirmaban que los niños eran una moneda de cambio, su paternidad repentina e insultantemente cuestionada. Las palabras deberían haberle dolido, pero no lo hicieron. Sofía leyó las afirmaciones extravagantes y venenosas con una extraña sensación de desapego. Esto no se trataba de ella, no realmente. Se trataba de dinero. Camila no estaba atacando a Sofía Reyes, la mujer. Estaba atacando a la persona que se interponía entre ella y una fortuna multimillonaria. Fue entonces cuando una claridad fría y dura comenzó a instalarse en el alma de Sofía. Había pasado 5 años sintiéndose impotente, una víctima de los caprichos de Alejandro y Camila. Pero el testamento y el posterior ataque de Camila habían cambiado la dinámica por completo. Camila era la que ahora era impotente. Ella era la que gritaba y se agitaba contra un destino que no podía controlar. Ella estaba en el exterior, mirando hacia adentro. Sofía, por primera vez en mucho tiempo, estaba en el interior. Miró los documentos legales de nuevo. Vio más allá del lenguaje legal y las mentiras y reconoció la estrategia. Era la estrategia de Alejandro. Abrumar, intimidar, arruinar a la oposición con litigios interminables hasta que se rompen. Camila había aprendido del maestro, pero Alejandro también le había enseñado a Sofía en esos primeros años felices. Se había sentado a su lado mientras él construía su empresa, escuchando, aprendiendo. Ella sabía cómo pensaba, sabía cómo luchar contra él, y sabía que para proteger el futuro de sus hijos, no podía ser solo una receptora pasiva de esta fortuna. Tenía que reclamarla. Tenía que ejercer el poder que venía con ella. Cogió el teléfono y marcó el número de Eduardo Torres. «Eduardo», dijo, su voz desprovista de la vacilación que había marcado sus conversaciones anteriores. «Cancele el equipo de seguridad. Sofía, no lo aconsejo. Me mudo a la casa de la finca mañana», lo interrumpió. «Y por favor, programe esa reunión con la Junta. Estaré allí. Es hora de que conozcan a la nueva dueña». Ya no era solo Sofía Reyes, la esposa abandonada. Era Sofía Reyes, la heredera del patrimonio de Valdés. Era una madre, protegiendo a sus crías, y estaba a punto de mostrarles a todos cuánto había aprendido. El ajuste de cuentas había comenzado. El viaje a la finca fue un viaje en el tiempo, a medida que el paisaje arenoso de Malasaña daba paso a la belleza otoñal y cuidada de los suburbios de Madrid. Sofía sintió que el pasado se levantaba para encontrarse con ella. Cada salida familiar de la M40, cada camino sinuoso bordeado de árboles, era una miga de pan que la conducía de vuelta a una vida que se había visto obligada a olvidar. Recordó hacer este viaje con Alejandro hace 20 años en su viejo coche, soñando con el día en que pudieran permitirse incluso una pequeña casa allí. Eran inseparables entonces. Dos jóvenes ambiciosos impulsados por pizza barata. Sesiones de lluvia de ideas hasta altas horas de la noche y un amor tan feroz que parecía que podía alimentar el mundo. Él era el visionario, el vendedor encantador e implacable. Ella era la estratega, la mente organizada que convertía su brillantez caótica
en un plan de negocios viable. Valdés Industrias no nació en una sala de juntas. Nació en la pequeña mesa de su cocina, en la parte de atrás de servilletas y cuadernos legales garabateados. Los primeros 5 años fueron un torbellino. Invirtieron cada céntimo que tenían y muchos que no en la compañía. Sofía trabajaba a tiempo completo para pagar sus facturas, mientras que también manejaba los libros y la logística de la compañía por la noche. Alejandro estaba constantemente en la carretera, dando la mano, cerrando tratos, construyendo los cimientos de su imperio, un contrato a la vez. Eran socios en todos los sentidos de la palabra. Cuando cerró su primer gran trato, la había despertado a las 3 de la mañana, haciéndola girar por su pequeño apartamento, delirando de alegría, susurrando: «Lo hicimos, Easy, lo hicimos». La casa de la finca fue el símbolo de ese éxito. No era una mansión fría entonces. Era la casa de sus sueños, una casa colonial espaciosa, pero cálida, que habían renovado juntos minuciosamente. Sofía había elegido cada color, cada pieza de mobiliario. Había diseñado el jardín, donde organizaban barbacoas de verano para su pequeño círculo de amigos. Fue en esa casa donde nacieron los mellizos, llenando sus grandes habitaciones con una alegría que se sentía completa y absoluta. Por un breve y brillante momento, lo tenían todo. Las grietas, cuando aparecieron, fueron sutiles al principio. A medida que la compañía crecía exponencialmente, Alejandro cambiaba. El hombre apasionado y motivado que ella amaba estaba siendo reemplazado lentamente por un CEO. Las sesiones de estrategia nocturnas fueron reemplazadas por reuniones de la junta a las que ella no era invitada. Empezó a viajar más, no para cerrar tratos, sino para conferencias en Mónaco y Dubái. Compraba un nuevo reloj cada mes y comenzaba a hablar de su marca. Se volvió distante, distraído. Llegaba a casa tarde, oliendo a whisky caro y un perfume que no era el de ella. Cuando ella intentaba hablar con él, para llegar al hombre con el que se había casado, él la acusaba de no entender la presión a la que estaba sometido, de no apoyar su éxito, nuestro éxito. Ella se corregía en silencio. Luego fue contratada Camila Herrera. Ella era astuta, ambiciosa, y lo adoraba de una manera que Sofía ya no podía. Sofía vio un hambre en los ojos de la mujer más joven que reconoció, porque solía verla en su propio espejo. Pero el hambre de Camila no era por el sueño compartido, era por el premio. Ella validaba al nuevo hombre en el que Alejandro se había convertido, el titán de la industria. Sofía, con sus recordatorios de su humilde pasado y su enfoque en su familia, se había convertido en un ancla que lo retenía del estrellato que él quería alcanzar. El final no llegó con una explosión, sino con la fría y tranquila eficiencia de una transacción comercial. La sentó en la sala de estar formal que ella había diseñado y le dijo que se había terminado. No había emoción en su voz, solo una cansada finalidad. Dijo que ahora era un hombre diferente, que quería cosas diferentes. Dijo que estaba enamorado de Camila. «He hecho que Eduardo prepare un acuerdo», había dicho, evitando sus ojos. «Es muy generoso. Tú y los niños estarán bien atendidos». Generoso. Él había usado su dinero para intentar comprar su silencio, su conformidad. La estaba despidiendo de su vida juntos. Cuando ella se negó a ser comprada, cuando luchó con un abogado propio, él había desatado todo el poder de su equipo legal. La pintó como una mujer inestable y codiciosa,
Usó su pasado compartido contra ella, retorciendo su historia en una narrativa que le convenía. La machacó hasta que no le quedó nada con qué luchar. Firmó los papeles, tomó a sus hijos y se alejó de su vida con lo suficiente para empezar de nuevo, dejándolo a él y a Camila reinar en el reino que habían construido juntos. Ahora, al girar en la finca, el pasado y el presente chocaron. La casa se encontraba al final del largo camino de grava, tal como la recordaba, grandiosa y hermosa bajo el sol de la tarde. Pero se sentía ajena. Era su hogar. Sin embargo, había sido territorio enemigo durante 5 años. Aparcó el coche. Sus manos temblaban. Tomando una respiración profunda, desabrochó a los mellizos. Está bien, chicos, es aquí. Esta es nuestra nueva casa. Mateo y Lucía miraron el enorme edificio, con ojos grandes e inciertos. Era más como un castillo que una casa. Mientras caminaba hacia la imponente puerta principal, notó un pequeño detalle, casi imperceptible. Junto a los rosales bien cuidados que había plantado hace años, un pequeño parche de margaritas silvestres y tercas se abría paso a través del mantillo. Eran su flor favorita. Alejandro siempre se había quejado de que eran malas hierbas, pero ella siempre había insistido en dejarlas crecer. Camila, en toda su meticulosa redecoración, debe haberlas pasado por alto. O tal vez en un solo y poco característico acto de sentimentalidad. Alejandro había dicho a los jardineros que las dejaran ser. Un pequeño y olvidado remanente de la mujer que había puesto la primera piedra de su imperio. Sofía alcanzó la gran manija de bronce de la puerta roja, del mismo color que Mateo había insistido para su dibujo, y la empujó. Cruzó el umbral, con sus hijos aferrados a ella, de vuelta a la vida que le había sido robada. La casa estaba en silencio, un museo de su pasado. Pero ya no era la casa de Alejandro o de Camila. Era suya. Y esta vez no era una invitada. Era la dueña. Había vuelto a casa, no para reclamar un recuerdo, sino para reclamar un futuro. La primera reunión de la Junta se sintió como entrar en la arena. Los 12 miembros, todos hombres con trajes oscuros y caros, se sentaron alrededor de una mesa de caoba pulida que era tan larga como el antiguo apartamento de Sofía. El aire era denso con tensión y escepticismo mal disimulado. La veían como una anomalía, una ama de casa que se había topado con un reino que no podía entender. Estaban esperando que flaqueara. Sofía tomó asiento en la cabecera de la mesa, el asiento de Alejandro. Había pasado las últimas 2 semanas sin hacer nada más que prepararse para este momento. Había devorado cada informe financiero, cada análisis de mercado, cada propuesta de proyecto que Eduardo Torres le había enviado. Se había quedado despierta toda la noche, todas las noches, redescubriendo el negocio que ella había ayudado a crear, volviendo a aprender el idioma que se había visto obligada a olvidar. Dejó que el silencio se alargara, encontrando la mirada de cada miembro de la Junta, uno por uno. No ofreció una sonrisa cálida o una nerviosa cortesía. No les ofreció nada más que una frialdad evaluadora. «Buenos días, caballeros», comenzó, su voz tranquila e incluso resonando con una autoridad que los sorprendió y a ella misma. «He leído los informes preliminares para el 4º trimestre. También he revisado la propuesta del proyecto Titán para la expansión de la costa oeste. Es un plan audaz. También está fatalmente viciado». Un murmullo recorrió la sala. Javier Ortiz, el director general interino y un leal de Alejandro desde hacía mucho tiempo, se puso rígido. «Señora Reyes, con el debido respeto, ese plan ha estado en desarrollo durante 6 meses.
Se proyecta que aumente nuestra cuota de mercado en un 20%. Se proyecta que nos cueste una fortuna en un mercado saturado, replicó Sofía, su voz aguda. Sus proyecciones se basan en análisis de carga obsoletos e ignoran el auge de dos competidores regionales específicos que tienen una red de distribución más ágil. Es el tipo de jugada agresiva y de alto riesgo que Alejandro habría hecho hace 10 años. Pero el mercado ha cambiado. Valdés Industrias necesita ser más inteligente, no solo más grande. Deslizó una carpeta por la mesa hacia Javier. Esta es una propuesta alternativa. Se centra en la integración tecnológica, la actualización de nuestro software de logística para mejorar la eficiencia en un 30% en nuestra red existente y una adquisición por fases y a menor escala de un competidor clave en el suroeste. Menos ostentación, más ganancias, mejor estabilidad a largo plazo. La junta se quedó atónita en silencio. Habían esperado a una viuda afligida o a una ganadora de lotería despistada. No estaban preparados para una estratega. No sabían que estaban mirando a la arquitecta original de la compañía. La reunión duró 3 horas. Para cuando terminó, Sofía no solo había afirmado su autoridad, se había ganado su respeto. Había desmantelado sus argumentos con una lógica tranquila e irrefutable y una comprensión profunda e intuitiva del ADN del negocio. Les dejó un mensaje claro e inequívoco. La reina ahora estaba en el tablero y sabía cómo jugar el juego. Su segunda batalla no fue en una sala de juntas. Una semana después, recibió una llamada de un frenético Pablo, el abogado de Camila. Camila había recibido el aviso de desahucio de 30 días y se negaba a abandonar la propiedad de la finca. Se había, en sus palabras, atrincherado en la suite principal y se estaba volviendo cada vez más errática. Sofía no envió a la policía o a los abogados. Condujo a la finca sola. Entró en la casa silenciosa y subió la gran escalera. Encontró a Camila en el dormitorio principal, rodeada de cajas a medio embalar y botellas de vino vacías. La mujer glamurosa y formidable de la sala de audiencias se había ido, reemplazada por un desastre de ojos hinchados y desaliñado. «Has venido a regodearte», espetó Camila, con su voz espesa de veneno. «¿Has venido a echarme a la calle tú misma?» «He venido a hablar», dijo Sofía simplemente, de pie en el umbral. «No hay nada de qué hablar. Tú me robaste la vida». «Tú y yo sabemos que esta nunca fue tu vida, Camila», dijo Sofía, su voz suave pero firme. «Fuiste parte de la vida de Alejandro, un papel que interpretaste, al igual que yo lo fui una vez. Ambas éramos solo componentes de su imperio». Camila la miró, su ira alcohólica dando paso a la confusión. «Él no te amaba», continuó Sofía, no con crueldad, sino como una declaración de hecho, y tampoco me amaba a mí, no al final. Alejandro amaba su compañía. Le encantaba ganar. Nosotras éramos solo activos, y cuando murió, transfirió su activo más valioso, la compañía, a la persona que pensó que mejor podría proteger su futuro. No se trataba de amor, fue una decisión de negocios. Entró en la habitación. «Puedes seguir luchando contra esto. Puedes gastar los 5 millones de euros que te dejó en abogados, y perderás. Terminarás sin nada. O puedes tomar el dinero, marcharte, y construir una vida que sea realmente tuya. Una vida que no esté a la sombra de un hombre muerto». Puso un cheque certificado en la cómoda. «Este es por 10 millones de euros, el doble de lo que te dejó. Está condicionado a que abandones la demanda y te vayas para el final de la semana. No porque te tenga miedo, sino porque mis hijos no merecen que su legado sea arrastrado por el lodo». Camila miró del cheque a Sofía,
sus ojos llenos de una terrible comprensión. Sofía no era su enemiga. Ambas eran solo supervivientes del mismo hombre. «Esto no es una victoria, Camila», dijo Sofía en voz baja. «Es una liberación para ambas». 3 días después, Camila se había ido. Sofía se quedó en el vasto y vacío dormitorio principal, el sol de la tarde entrando por las ventanas. Había ganado. Había asegurado el derecho de nacimiento de sus hijos y neutralizado a su rival. Pero no se sintió como un triunfo. Se sintió como un cierre. Caminó por la silenciosa y opulenta casa, un fantasma en su propio pasado. Se dio cuenta de que no quería vivir allí. Esta casa era un monumento a un hombre que les había causado a todos tanto dolor. Su camino hacia la redención no era sobre reclamar la vida de Alejandro. Se trataba de construir la suya propia con las herramientas que él le había dado sin querer. Dirigiría la compañía, no por codicia, sino por un sentido de deber hacia el legado que ahora era de sus hijos. La lideraría con la inteligencia y la integridad que él había perdido en el camino. Vendería esta casa y encontraría una nueva, una casa feliz. Tal vez una con una puerta de un rojo brillante, un hogar lleno no de los fantasmas del pasado, sino de la risa de sus hijos y la promesa de un futuro que ella misma construiría. La fortuna era de Alejandro, pero el futuro era suyo. ¿Qué harías tú en el lugar de Sofía? ¿Aceptarías la fortuna y la utilizarías para sanar y reconstruir? ¿O la rechazarías para no tener nada que ver con el pasado? Déjanos tu opinión en los comentarios y únete a la conversación. La Tsuboa. La historia de Sofía. Desde una mujer con el corazón roto al borde de la desesperación, hasta una líder formidable en control de su propio destino, es un poderoso testimonio de la fuerza de una madre. No solo heredó una fortuna, reclamó su poder, aseguró el futuro de sus hijos y reescribió el final de su propia historia, encontrando la redención no en el dinero, sino en su propia resiliencia. El testamento de Alejandro fue el catalizador, pero el coraje de Sofía fue el verdadero legado. Si esta historia de traición, lucha y triunfo final te ha conmovido, por favor, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien a quien le encante una historia de un regreso poderoso. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para más ficción emotiva y dramática que se siente como la vida real. Hasta la próxima.